una breve reseña antes de entrar a la nueva clase, pero antes quisiera orar con ustedes para después iniciar nuestra clase. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de reunirnos una vez más en este tiempo de estudio bíblico. Pedimos desde luego la unción de tu Espíritu para comprender la Escritura y más allá de eso, Señor, también vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, sobre el sábado, uno de los aspectos más importantes que vimos entre los muchos está el hecho de la introducción que hicimos en el sentido de que el sábado es un periodo de 24 horas. Eso es lo que Dios bendice, el tiempo. Es algo sobre el cual el ser humano no tiene ninguna facultad. No hay manera de, diríamos, pervertirlo. No hay manera de manipularlo, porque es algo que Dios pone fuera de nuestro alcance. Y de veras las cosas que son importantes, Dios las mantiene, ¿verdad?, en sus propias manos, como es también el tema de la salvación de cada uno de los creyentes. Es algo que Dios lleva en sus manos de principio a fin, ¿no? Pero bueno, ahí está, como quiera que sea, el estudio para que ustedes lo sigan consultando, porque hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver con lo que consideramos como condenación, el origen del mal, el estado de los muertos, con toda esta temática sobre, diríamos, el pecado, sus consecuencias, Satanás y finalmente la condenación. Entonces, voy a compartir la pantalla para que vayamos iniciando con nuestro tema de hoy. Ustedes me dicen si se ve bien, hermanos. Pues ahí no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Sí se ve, pastor. No sé solo si le va a poner en presentación para que se vea la pantalla completa, pero sí se mira. Sí, sí. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, es el tema, diríamos, de el hombre, de Satanás y del pecado y la muerte, lo que vamos a considerar hoy. Aquí están agrupados en una declaración que es la número 3 del fundamento doctrinal, pero en otras, diríamos, en otros fundamentos doctrinales de nuestra iglesia, cada uno de estos se encuentra por separado. Así es que nosotros lo vamos a ver de manera grupal, ¿no? En este tema solamente, ¿no? Entonces, las primeras dos láminas, hermanos, es la declaración de lo que creemos en términos generales. Y lo que creemos en términos generales es que la humanidad fue creada a la imagen de Dios sin pecado, aunque naturalmente no inmortal. El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva cedieron a las tentaciones del adversario de Dios, Satanás, el diablo, capaz de transformarse en ángel de luz para engañar y destruir a la humanidad. Será finalmente destruido en el lago de fuego. Como resultado de la caída de Adán, toda la humanidad vino a ser pecadora por naturaleza y por elección. Los resultados son: número 1, la separación espiritual de Dios. Número 2, la muerte física, que es el estado inconsciente
Y número 3, la muerte eterna para quienes no reciben la salvación por medio de Cristo. Entonces, aquí tenemos lo que pensamos respecto de estos 4 temas que abordamos en el punto de fe conocido como el hombre, Satanás, el pecado y la muerte. Voy a hacer breves comentarios porque, repito, aquí está condensado todo lo que nosotros creemos sobre estos temas. Entonces decimos que la humanidad fue creada a imagen de Dios, ¿no? El imago Dei, como se conoce en términos griegos, es algo que Dios ha colocado en nosotros y nosotros, bueno, tenemos esa bendición como seres humanos de tener la imagen y semejanza de Dios y también fuimos creados sin pecado, aunque se aclara naturalmente no inmortales. ¿Por qué? Pues porque si hubiésemos sido creados totalmente inmortales, entonces estaríamos en un estado permanente pecaminoso e inmortal. Entonces Dios en sabiduría, este tema de lo inmortal lo dejó, diríamos, de una manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Por eso le dijo a Adán y Eva, no comas, porque el día que comas vas a morir. ¿Por qué? Porque no nos conviene que seas eterno en una condición pecaminosa. Así es que el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva cedieron a las tentaciones del adversario. Nosotros reconocemos que sí existe el diablo, lo comento porque hay corrientes modernas en estos últimos tiempos que cuando se habla del diablo se dice que realmente es una figura simbólica que realmente no existe. Cristo dijo que es de dentro del hombre, es decir, del corazón del hombre, de donde sale todo el pecado que hay en él, ¿verdad? Que realmente el diablo no existe como un adversario, como un ser, ¿verdad? Que provoca al ser humano para pecar, ¿no? Pero nosotros, repito, en nuestra tradición sí creemos que Satanás existe. El diablo es capaz de transformarse en ángel de luz, como dice el apóstol Pablo, para engañar y destruir a la humanidad. Y el fin de él será en el lago de fuego y azufre. Ahora, como resultado de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad vino a ser pecadora por naturaleza, pero al mismo tiempo también por elección. Cuando hablamos del pecado original, es decir, de la desobediencia de Adán y Eva, sí es cierto que ellos nos heredaron esta condición pecaminosa, pero también es cierto que cada uno de nosotros ha tenido su propio pecado original, es decir, su primera desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, sí es cierto que heredamos esta condición caída, pero también es cierto que nosotros mismos hemos pecado por elección. Esto significa que seguramente si nosotros hubiéramos estado en el Edén al principio, hubiéramos tomado la misma decisión que tomaron ellos. Es decir, no solamente Adán y Eva tienen la culpa, cada uno es culpable de sus propios pecados. Y los resultados de esta condición pecaminosa pues están a la vista, ¿no? Una separación espiritual de Dios, se levantó una barrera, se rompe la comunión, se rompe la relación, aparece la muerte física, que es el estado inconsciente. Ojo con esto, hermanos, porque nosotros no creemos en la inmortalidad del alma.
El término alma viene de un término griego que se dice psique, de donde viene, por ejemplo, psicología o psiquiatría, estas ciencias de la medicina que estudian la mente. Bueno, la muerte física, que es un estado inconsciente, ¿verdad? Porque también la muerte abarca, ¿no?, el aspecto mental de las personas. No creemos, como en la tradición católica, que el alma o la mente sean inmortales, ¿no? Creemos que todo muere. La muerte como el último estado, ¿no?, por causa del pecado, pero antes de la muerte, también como consecuencia del pecado está el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, los conflictos, todo lo que tiene que ver con el dolor, diríamos, y el sufrimiento. Y finalmente, dice, y la muerte eterna para quienes no reciban la salvación por medio de Cristo. Entonces, así resumimos lo que dice nuestra declaración. Ahora, entrando en detalle, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza, según Génesis 1. Eran la obra maestra de su creación, la culminación de todos los seres creados. A ninguna criatura le fue dada tal similitud a la deidad, sino solo a la humanidad. Es decir, solo los seres humanos, no los animales, sino solo los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y digo no los animales, no por desprecio a los animales, sino porque esa es la verdad. Son los seres humanos a los que les fue dada esta similitud de la deidad, ¿no? El imago Dei, como dijimos al principio. Los seres humanos somos de carne y hueso, pero hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios vio todo lo que había creado en el sexto día, incluyendo a los humanos, consideró que era bueno en gran manera. Aquí voy a hacer un comentario que me parece importante para una mejor interpretación también en teología de género, porque hay que reconocer que en ese aspecto de la teología del género tenemos un largo camino por recorrer todavía. ¿A qué me refiero con teología de género? Bueno, a una nueva lectura sobre el papel de la mujer en la historia de la salvación y también sobre el rol de la mujer en la iglesia. ¿Por qué? Porque históricamente hemos hecho una hermenéutica no tan apropiada en todos aquellos textos que se usan para impedir que la mujer desempeñe algunos cargos en la iglesia. Entonces es importante en algún momento revisar este aspecto. Uno de los argumentos que se dan sobre este tema de la teología del género es que en los textos de Pablo a Timoteo, donde se dice que la mujer debe callar porque la mujer no fue formada primero, sino Adán, ¿verdad? Entonces se piensa que por haber sido formado Adán primero, por esa razón tiene primacía en todas las cosas, pero este argumento, si se revisa con cuidado, tiene sus problemas, porque si usted observa la creación entera de Dios, parte, diríamos, del caos que existe en el universo. Génesis 1:1 dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. Y a partir de ese caos, a partir de esa confusión, el Señor fue poniendo orden y fue de menos a más. Primero hace una separación de luz, de tinieblas, más adelante una separación de las aguas para ponerlas en los océanos, más adelante va creciendo esta magnífica obra de Dios y aparecen las plantas, más adelante aparecen las diferentes especies de animales en el agua, en la tierra, en el viento.
Y lo último que aparece es la mujer. Entonces, si tomamos en cuenta este progreso de la creación, diríamos que la mujer, por ser la última que fue creada, sería entonces lo más perfecto. Si seguimos la tesis o el argumento de que Adán es mayor, tiene primacía porque él fue primero y no la mujer, sino que la mujer fue sacada del varón. Pero si eso es así, entonces en esa escala, repito, de la creación que va del caos a la perfección, la mujer sería lo más perfecto que existe, ¿verdad? En ese sentido hay que tener cuidado con esos textos. Es un comentario nada más como para abrir un poco más nuestra visión sobre el tema de la teología del género, que en algún momento quizá se deba de estudiar. Nosotros creemos que ambos, hombre y mujer, son exactamente a imagen y semejanza de Dios, que son iguales. Es decir, cuando aparece Eva, no aparece con nombre propio, aparece como varona, dice el texto de Génesis capítulo 2, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona porque del varón fue tomada. Es una relación de igualdad absoluta. El problema viene en Génesis 3, cuando está la caída. Ahí ya la situación se pervierte y entonces aquella que era varona se convierte en Eva, entra un individualismo, ¿verdad? Ya no somos iguales, hay una diferencia y bueno, todo lo que ya sabemos. Es un comentario al margen de la clase, pero vale la pena. En todo, Adán y Eva eran exactamente como Dios quería que fueran. Se podía decir que eran perfectos. Los moldeó con sus propias manos. Formó primero a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Después, usando una costilla de Adán, formó a Eva, la ayuda idónea para él, según Génesis 2, 20 al 22. La vida era vibrante y emocionante. Ellos se exponían al sol inocentemente porque no había nada malo a su alrededor. Respiraban el aire puro y fresco como si fueran a vivir para siempre. Y de hecho, pudieron haberlo logrado si no hubieran desobedecido la única restricción que Dios les dio. Cuando dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, según Génesis 2:17. Es decir, solo tenían un mandamiento, pero lamentablemente ese mandamiento lo desobedecieron y entonces entró el pecado. Ser hecho a imagen y semejanza de Dios le abre al hombre un potencial increíble en cuanto a sus capacidades y características. Aunque los humanos fuimos hechos de carne y sangre e investidos con espíritu, no somos espíritus como Dios. Los hombres somos finitos, no infinitos como Dios. Pero lo más importante es que fuimos hechos con la capacidad de comunicarnos con Dios. Ellos originalmente disfrutaron de una comunión con Dios, caminando con Él en el huerto al aire del día, dice Génesis 3:8. Entonces, hermanos, esta es la riqueza de la creación, ¿verdad? Las responsabilidades del hombre eran mínimas, simplemente fructificar y multiplicados, llenar la tierra y someterla, labrar y cuidar el jardín. Qué ambiente tan feliz, con todo lo que era bueno rodeándolos, todo era sano y bueno, ni siquiera la maleza para agregar el esfuerzo de labrar y cuidar el jardín. Realmente todo el tema del trabajo pesado, ¿verdad? También viene como consecuencia del pecado. Sin embargo, este paraíso seguramente sería interrumpido el día que no dejaría, perdón, déjenme ver aquí, el diablo no dejaría que continuara. Tenía la intención de desafiar la bella creación de Dios.
especialmente a los humanos. Su meta principal era destruir el trabajo de Dios. No hay nada bueno en él. Se opone y busca destruir todo lo que es bueno. Se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, alrededor anda buscando a quien devorar. Eso lo dice Pedro. Así que era de esperarse que el diablo lanzara un ataque a la hermosa creación de Dios. Como dice Cristo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Es el adversario de Dios. Empleando su táctica predilecta, el engaño, Satán en forma de serpiente logró su fin deseado. La serpiente, siendo astuta más que todos los animales, engañó a Eva para que comiera del árbol prohibido. Cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Estaba tan impresionada que dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí en ese momento todo se vino abajo. Inmediatamente el aura de la inocencia desapareció. La escena se corrompió, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, según Romanos 5, un acto de desobediencia llevó a toda la creación a caer. Esta experiencia conocida también como la caída, una caída que aún mantiene a la humanidad en cautiverio hasta que la salvación que Dios provee sea recibida por medio de la aceptación de Jesús como Salvador. Gálatas 3:22 dice: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Bueno, en la historia de la humanidad, algo que explica los problemas que vivimos y con los cuales la humanidad ha vivido a través de toda su existencia, pues es simplemente la caída. La caída, este concepto teológico que significa haber desobedecido a Dios, es decir, caer de esa condición especial en la que se encontraba como máxima creación de Dios y teniendo todo bajo sus pies, pues se vio fracturada y entonces hubo una serie de consecuencias realmente desastrosas, ¿no? Todos los días escuchamos noticias o vemos noticias en los diferentes medios de comunicación sobre nuevas barbaries del ser humano, nuevas formas de perversión, nuevos actos, diríamos, escalofriantes como consecuencia de esta misma caída. ¿Por qué? Pues porque toda la humanidad está contagiada de pecado. Y es algo de lo cual diríamos no siempre tomamos conciencia. Aún los cristianos muchas veces pensamos que somos ya perfectos y que nada nos puede pasar. Muchas veces cometemos excesos de confianza porque nos sentimos poderosos y pareciera ser que estamos más allá del pecado y de repente nos damos cuenta de que no es así. El mismo Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de esta condición pecaminosa en la que me encuentro? En el siglo XVIII, uno de los periódicos más importantes de la ciudad de Londres hizo una investigación para ver por qué estaban pasando cosas como las que pasaban, tan desagradables, tan perversas, tan lamentables. Y entonces decidieron escribir un artículo y mandarlo por todos lados
para que si alguien sabía dónde estaba el problema del ser humano, pudiera compartirlo para resolverlo. Y entonces uno de los reporteros, cuyo nombre ahorita escapa de mi mente, contestó diciendo, no hay necesidad de enviar este artículo ni de preguntar cuál es el problema, dice el reportero, porque el problema soy yo. Cuando él dijo esas palabras, pues quedaron sorprendidos, viéndolo como si él fuera el diablo. Dice, no, 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 espéreme, el problema soy yo, significa yo, ser humano. El problema está en mí. Yo soy el problema de esta creación, de esta humanidad. Y es exactamente lo que dice Pablo. El pecado que está en mí. Es interesante porque el verbo que usa Pablo, el verbo de ser o estar, está en tiempo presente. El pecado que está en mí, estoy citando el texto de Romanos. El pecado que está, no dice que va a estar o no dice que estuvo, sino dice que está en mí. Y eso significa una realidad presente. Ahora, la única manera de sobreponerse a esa condición es estando en Cristo. La presencia de Cristo en la vida del ser humano, diríamos que disminuye el pecado, aunque no lo desaparece, pero sí lo disminuye por la presencia del Espíritu. Pero aun y cuando no lo disminuye, de todas maneras, en la medida en que Cristo está en el corazón del ser humano, en esa medida también el pecado está siendo perdonado. A mí esto me parece muy interesante. No es que no pequemos, lo que pasa es que estamos siendo perdonados. Ahora, esto no significa que nosotros podemos pecar alegremente, ¿verdad? Porque Pablo dice, entonces vamos a perseverar en pecado para que la gracia crezca. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan. Pero está en pecado, es la condición natural del ser humano, está en pecado. Por lo tanto, debemos estar en Cristo para que estando en Cristo ese pecado esté siendo perdonado 24 horas, 7 días a la semana. Para Adán y Eva, siendo la primera generación humana en ser engañada por Satanás, los resultados fueron inmediatos. Se volvieron carnales, o sea, fueron gobernados por la naturaleza humana. Ahora lo que prevalece son los instintos, ¿verdad? Y los instintos, pues, tienen esa tendencia pecaminosa, ¿no? Y hoy vivimos una época en donde los instintos prevalecen más que la razón. Y en ese sentido, pareceríamos más como los animales que actúan exclusivamente por instinto y no por la razón. Digo, lo que nos hace diferentes de los animales es el razonamiento. Eso es lo que nos hace diferentes. Los animales huyen del peligro porque hay un instinto de conservación en ellos. Actúan por el instinto para sobrevivir, por eso matan, por eso hacen lo que hacen, ¿verdad? No, no es porque lo estén pensando, sino es algo natural en ellos. Cuando el pecado entró en la humanidad, entonces los resultados fueron inmediatos. Los instintos cobraron un tamaño mucho más grande y entonces el espíritu, diríamos, se apagó en ellos. Esto trajo pues las consecuencias que ya conocemos, ¿no? Caín mata a su propio hermano, ¿verdad? Porque no pudo controlar, diríamos, su carácter, sus apetitos de venganza, esa condición, ¿verdad? Tan triste. Entonces,
En Gálatas el apóstol Pablo dice que nosotros debemos andar en el espíritu y no satisfacer los instintos de la carne. Y luego hace la lista de todo lo que es carnal y la lista de todo lo que es espiritual, ¿no? Hay una historia de una familia japonesa en donde el nieto le pregunta al abuelo sobre una historia que antes había escuchado, diciendo que en el ser humano, en su corazón, hay dos lobos rapaces. Dice, solo que uno es bueno y el otro es malo. Y siempre están en pugna. Y entonces el nieto pregunta, ¿y quién gana? Dice, bueno, pues al que tú alimentes mejor, ¿verdad? Es algo parecido a esta lucha que tenemos nosotros entre la carne y el espíritu, que dice Pablo en Gálatas. Va a dominar aquello que alimentemos mejor. Si vivimos para la carne, entonces de la carne vamos a cosechar la muerte. Si vivimos para el espíritu o en el espíritu, entonces habrá otra cosecha gloriosa. Entonces, cuando caen en pecado, aparecen las pasiones, los apetitos como los gobernantes. Ellos quieren esconder su desnudez porque tuvieron vergüenza, quizá por su desnudez o quizá vergüenza por su desobediencia, porque Dios había sido claro con ellos. Esto efectivamente terminó la relación íntima que había existido entre ellos y su creador. Desde entonces tuvieron miedo de ser abiertos con Dios, así como Dios después a su pueblo Israel, ¿verdad? También les hace pasa esto mismo, ¿no? Dice el texto de Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro, ¿verdad? Cuando los judíos se preguntaban en ese tiempo por qué Dios los había abandonado, por qué Dios ya no les respondía, el profeta les dice, no, no es que la mano de Dios se haya acortado para ayudarnos, es que vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que el rostro de Dios se oculte. La última parte dice, para Adán y Eva, al igual que para toda la humanidad, surgió una barrera entre Dios y el hombre que solamente pudo ser vencida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por la infinita misericordia de Dios es que hay una esperanza de restaurar esta intimidad. Y claro, no hay límite en su provisión de misericordia, así como lo indica Juan 3:16, ¿no? El verso que todos conocemos, ahí está. Y también el texto de Romanos 5:8, en donde se dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Es Dios el que toma la iniciativa, el Dios el que nos busca, el Dios en que pone el remedio para nuestra condición y es quien nos ofrece la salvación por su sola gracia. Dios, siendo justo, procedió a administrar el castigo por la ofensa, maldijo a Adán y a Eva, Génesis 3. Esas maldiciones han sido transmitidas de generación en generación, así que todo humano las ha sufrido, muerte, dificultad de supervivencia, dolor al dar a luz, lamentos, hasta espinas y cardos tienen que soportar, pues están entre nosotros, ¿verdad? Para hacer las cosas peor, Dios sacó a Adán y a Eva. Aquí me parece que debemos hacer una corrección. No sé si lo copié bien, pero en el segundo párrafo quizá debamos leer para no hacer las cosas peor. Pero déjenlo así, lo voy a revisar. Por lo pronto,
Dios sacó a Adán y a Eva fuera del jardín, asegurándose que no pudieran volver a entrar para evitar lo que dije al principio de la clase. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Lo que yo comentaba al principio, que Dios no hizo de manera natural al hombre como inmortal, porque Dios sabía que el ser humano lo iba a desobedecer. Y no quería Dios que en estas condiciones pecaminosas el hombre fuera eterno. Por lo tanto, lo dejó a criterio del ser humano, advirtiéndole las consecuencias que podría haber. Si si Adán y Eva obedecían a Dios, entonces iban a ser eternos, no se iban a morir. No solo eso, si ellos hubieran obedecido a Dios, no hubieran conocido el dolor, no hubiera lágrimas, no hubiera problemas, no hubiera sufrimiento. Todo eso es consecuencia de pecado. Pero como ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios, entonces Dios protegió el árbol de la vida para que ellos no se eternizaran en esta condición pecaminosa, aunque el árbol de la vida aparece ya al final en el Apocalipsis como algo a lo cual tendremos acceso todos los redimidos. Esta parte también es muy interesante, comprender por qué Dios hizo lo que hizo. La maldición de muerte que Dios pronunció sobre Adán se volvió una realidad para toda la humanidad. Vea Romanos 5:12. Todos somos destinados a la muerte. Según Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez, ¿verdad? De hecho, hermanos, lo único que una criatura cuando nace, lo único que tiene seguro es que va a morir, ¿verdad? No sabemos si va a ser una persona sabia o una persona sencilla, un hombre rico o pobre, una mujer buena o mala en términos humanos. Todo eso no lo sabemos. Lo que sí podemos asegurar desde que nace la criatura es que se va a morir, tarde o temprano, pero se va a morir. ¿Por qué? Porque así está establecido, ¿verdad? Fuimos formados del polvo y al polvo tornaremos como consecuencia del pecado. Hasta el Hijo de Dios murió. Cristo para esto murió. Luego Él resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, ¿no? Esta es, diríamos, la solución de Dios en Cristo Jesús. La muerte es tan segura como el amanecer. En el jardín, Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Pero Dios había dicho, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, aunque Satán le dijo a Eva que no iba a morir, Satán estaba mintiendo. Él es el padre de mentira. Y ojo, hermanos, cada vez que mentimos nosotros, en mentiras grandes o chiquitas, del tamaño que usted quiera, estamos honrando a Satanás, porque él es el padre de mentira. En cambio, cuando hablamos con verdad, honramos a Dios, porque Dios es el origen de la verdad. Entonces, no hay que tomar tan a la ligera nuestras experiencias de vida, porque muchas veces honramos al enemigo de nuestras almas. Cuando imitamos lo que él hace. Él es el padre de mentira, él miente desde el principio. Esta fue la primera de las mentiras, diciéndole a Adán y Eva, no van a morir, ¿verdad? Antes eran como dioses, conociendo el bien y el mal.
Pero Dios ya había dicho, no coman, porque el día que coman morirán. Y entonces, como parte de esa maldición para Adán, Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y esto lo confirma porque la muerte, como dije hace unos momentos, es segura. Ahora, vamos con el estado de los muertos en las próximas láminas que vamos a ver. Y vamos a decir que primero la muerte física es heredada por el pecado de Adán, pero también es resultado del pecado personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, basta de echarle la culpa a Adán y a Eva de todo lo que nos pasa. Es cierto, ellos introducen el pecado, pero nosotros con mucho gusto lo recibimos y muchas veces lo seguimos practicando. No se diga en el mundo donde realmente el pecado es el que va galopeando en un caballo brioso, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? La muerte física es heredada por el pecado de Adán, pero también es el resultado del pecado personal de cada uno de nosotros. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. No, la Biblia hace mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque si solo decimos que Adán es culpable, entonces realmente nosotros seríamos víctimas, seríamos inocentes. Y Dios sería injusto, porque estaría condenándonos por algo que nosotros simplemente no pudimos eh, dejar de hacer. ¿Por qué? Pues porque me lo heredaron y aunque yo no quería, era una herencia maldita en mí. Y es cierto, hay una herencia, pero también es cierto que cada uno usando su propia voluntad optó por el pecado. En algún momento usted dijo su primera mentira, en algún momento usted desobedeció a Dios de una y de muchas formas, de la misma manera que yo lo hice. Romanos 3:23 agrega, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán, el mío y el suyo son tomados en cuenta por su muerte, en este caso por la muerte de Cristo. Entonces hay una primera muerte física y eso no es lo peor, ¿verdad? Porque hay otra muerte que es la segunda muerte, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Dice esta lámina, vendrá el tiempo en que la muerte ya no será, un tiempo cuando el pecado se vaya para siempre. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria, ¿verdad? Vencida es la muerte con victoria. El texto dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque vencida ha sido la muerte con victoria. Esto obviamente para los creyentes. Esto ocurrirá para los redimidos, cuando Jesús regrese y los justos sean llamados de sus tumbas. La mortalidad será reemplazada por la inmortalidad. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios es una literatura que nos habla de los contrastes que hay entre esta vida y la vida eterna, entre la condición que tenemos hoy a la condición que habremos de heredar cuando el Señor venga, ¿verdad? Dice Pablo, llevamos al sepulcro un cuerpo vergonzoso, ¿verdad? Y vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Es decir, es una transformación completa. Ahora, morir es dejar de vivir, dejar de ser consciente, dejar de pensar, hablar y moverse, porque los muertos nada saben. Este texto, hermanos, de Eclesiastés, capítulo 9, es un texto que todos nosotros debemos de conocer, porque es uno de los textos que explican
diríamos, de una manera muy apropiada cuál es el estado de los muertos. Lo tengo yo aquí en mi Biblia y lo voy a leer para ustedes del capítulo 9 de Eclesiastés, a partir del verso 4. Mire lo que dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Y luego vea el versículo 10, dice: todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, la muerte, hermanos, es un estado inconsciente en donde no solo el cuerpo de su energía, su vigor, su fuerza, su forma de ser, sino que también la mente, es decir, el cerebro donde se originan los pensamientos, el cerebro donde nacen las ideas o los sentimientos de amor o de odio o de cualquier otro, también fenece. No es que la mente ande en algún lugar del espacio y el cuerpo se haya quedado en la tumba. No, también muere con ello. Lo único que Dios recoge es el espíritu. Y el espíritu es simplemente el aliento de la vida, ¿no? Es decir, esa presencia que tenemos de Dios que le da, diríamos, la fortaleza, la vida misma, tanto al cuerpo como a la mente, tanto al cuerpo como al cerebro. Cuando Dios recoge el espíritu, ese hálito de vida, porque ese sí regresa a Dios, ¿verdad? Pero eso no significa que sea el alma que ande vagando o que de repente se pueda aparecer en algún lugar o que vaya a algún estado como en la teología católica, ¿verdad? Donde se piensa que aquellos muertos que no fueron suficientemente pecadores para irse al infierno, pero que sí fueron pecadores, es decir, no fueron lo suficientemente pecadores para irse al infierno, pero tampoco lo suficientemente buenos para irse al cielo, entonces se van a un lugar que se llama purgatorio. Y ahí van a estar un tiempo hasta que paguen por sus pecados y ya puedan pasar del purgatorio al cielo, ¿verdad? Esta fue una de las cosas que más criticó el reformador Martín Lutero, porque en la tradición católica en el siglo XV y XVI había esta venta, diríamos, de oraciones o de plegarias en donde se ofrecía a los familiares de algún difunto, estos familiares que no tenían la seguridad de que el difunto haya ido al cielo, entonces pagaban para que los sacerdotes oraran y pudieran transportarlo de el purgatorio al cielo, ¿verdad? Entonces, esto realmente no tiene ningún fundamento bíblico. Cristo hizo la purgación completa de nuestros pecados. El purgatorio no es un término bíblico, tampoco el limbo, donde aparentemente se van los niños, porque, bueno, murieron siendo niños, ahí van a estar hasta que sean grandes y ya se verá si pasan al cielo o al infierno. Todo esto no tiene ningún fundamento bíblico. Cuando una persona se muere porque Dios recogió el aliento, ¿verdad? Una de las pruebas
que se hacen para estar seguros de que una persona ha fallecido, muchas veces es poner un espejo o un cristal sobre su boca y nariz para ver si deja vaho. Y si deja vaho o empaña el cristal, entonces significa que todavía está vivo, aunque no tenga pulsaciones, porque puede ser que no haya pulsaciones o que sean mínimas y no se perciban. La prueba es cuando deja de respirar. Cuando deja de respirar, usted acerca un cristal a su boca, a su nariz, y se dará cuenta que no se empaña. ¿Por qué? Porque el espíritu ha salido. Dios ha recogido esa energía. No es conciencia, no son pensamientos, no es la mente, es la energía que puso a andar toda la maquinaria, ¿verdad? Acuérdense del texto que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y luego ya formado, ya completo con su cerebro y todo, pero todavía no funcionaba. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que Dios alentó en su nariz el soplo de vida. Y entonces el hombre fue en ánima viviente, ¿verdad? Entonces ya cobró conciencia, ¿verdad? Cuando termina, cuando muere, pues es exactamente al revés, ¿no? Dios recoge el hálito de vida y la persona ha muerto, ¿no? Y entonces simplemente ha muerto, no, como dice el texto de Eclesiastés. Ahí ya murió también su amor, su odio, su envidia, sus sentimientos, todo ha fenecido. Ahí no hay ciencia, ni industria, ni sabiduría, ni obra alguna que se pueda realizar. Es decir, no hay nada. No hay nada. Hasta que Cristo regrese por segunda vez, entonces veremos lo que suceda, ¿no? Respecto de los creyentes y de los no creyentes, porque todos habrán de resucitar, pero unos para salvación eterna y otros también para condenación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, hermanos? Lo vamos a ver al final de la clase. Ahora, vamos a continuar con la lectura. En el primer párrafo, la segunda parte, cuando algún mortal muere, pues sale su aliento, lo que estoy diciendo, y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos, dice el Salmo 146:4. En las escrituras comúnmente se refiere a la muerte como dormir, ¿verdad? Y es una buena comparación porque cuando dormimos estamos inconscientes. Es decir, nadie que se duerme sabe que está dormido hasta que despierta. Mientras no. Mientras no. Hasta que despierta se da cuenta si fue un sueño de 10 minutos o de 10 horas o lo que haya sido. ¿Por qué? Porque es un estado de inconsciencia. Entonces, esto se usa mucho. Por ejemplo, ahí están los textos de Daniel, ¿verdad? Marcos, Juan, Corinto, Tesalonicenses, ¿verdad? Cristo lo dijo cuando se refiere a Lázaro. Lázaro, nuestro amigo, duerme, ¿verdad? Él decía así para enseñarnos lo que va a pasar cuando Él venga en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, a veces se compara de esa manera. Un día la muerte misma va a ser destruida, según Apocalipsis 20:14, al rato lo vamos a ver. Ese texto dice, y la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, fueron lanzados también al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En la Biblia, hermanos, la muerte y el infierno, o sea, el sepulcro, así como Satanás y el pecado, son considerados enemigos de Dios. Es interesante porque en algunas culturas, como la cultura mexicana, hay una especie de fascinación por la muerte. Incluso se celebra, ¿no? Un día para los muertos, ¿no? Como que se honra la muerte. Es más, hoy en día se hace culto a lo que se llama la Santa Muerte. Y la Santa Muerte es como patrona de muchas personas. Le hacen culto, le llevan ofrendas.
siendo que es el último enemigo de Dios que va a ser destruido. No tiene absolutamente ningún sentido bíblico decir que la muerte es santa o hablar de la santa muerte. ¿Por qué? Porque como el diablo, como la bestia, como el falso profeta, son enemigos de Dios, así como el pecado. Entonces, ojo con esto también, hermanos. También hay muerte espiritual, ¿verdad? Que es la ausencia de una vida espiritual. Pablo escribió acerca de esto en su carta a los Efesios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, según Efesios 2:1. También escribió en su primera epístola a Timoteo, hablando de mujeres jóvenes, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, según primera de Timoteo 5:6. Estos versos nos dicen que la vida física y la muerte espiritual pueden experimentarse simultáneamente. Bueno, es cierto, hermanos. Todo aquel que no conoce a Cristo, aunque esté vivo, realmente está muerto en un sentido espiritual, ¿no? Entonces, y las dos cosas pueden experimentarse simultáneamente. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermanos, de unos 15 minutos. Regresamos a las 5:15 para la segunda parte de nuestra clase. Volvemos en unos momentos, hermanos.